Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. El impacto económico y social de la pandemia de COVID-19 es la antesala de un escenario de mayor repercusión en el futuro de la infancia y juventud del país, abatida desde el 16 de marzo del año anterior, cuando la emergencia sanitaria obligó al cierre de clases presenciales, dando inicio a la disrupción educativa más grave en la historia nacional. Sin embargo, más relevante que la profunda huella de la pandemia son las propuestas, fuentes financieras y el ingenio para que, en medio de la crisis sanitaria, la educación y la cultura lleguen a la población, una deuda histórica de los gobiernos con el país. La imposibilidad de acceder a Internet, a clases virtuales por medio de plataformas educativas. La pandemia ha dejado sin trabajo, ingresos y recursos a miles de familias, además de la poca inversión pública en educación. El talón de Aquiles de la educación es un campo cegado con 1,5 millones de niños y jóvenes excluidos o desertados en los 3 niveles de enseñanza público y privada. Ahora las instituciones es prácticamente una tragedia, ya que la crisis sanitaria ha provocado que los niveles de marginación se incrementen, señala el dirigente magisterial Daniel Esponda. Hoy, en tiempos de pandemia, donde el gobierno ha sido incapaz de garantizar el Internet y la impresión de cuadernillos, 2 de 3 niños en edad escolar han sido excluidos del sistema educativo. Estamos hablando de alrededor de 1,5 millones de escolares que deberían estar recibiendo clases, destacó el docente. En 2018, 10.500.000 niños, niñas y adolescentes en América Latina y el Caribe no asistían a la escuela, de los cuales 16% estaba fuera de la primaria, 22% con secundaria baja y 62% fuera de secundaria alta. Menos de la mitad logra alcanzar competencias básicas de lectura y solo 1 de cada 4 lo hace en matemática. 40 de cada 100 estudiantes de tercer grado de primaria y 18 de cada 100 en sexto no superan el primer nivel de desempeño en la evaluación de lengua. Directrices epidemiológicas de la OMS destacan la importancia de inocular contra el COVID-19 a docentes y personal administrativo en las escuelas, colegios y universidades, además del cumplimiento estricto de las medidas de bioseguridad que posibiliten las clases presenciales, porque implica reactivar la economía y la redistribución geográfica del consumo para muchas categorías. México, para el caso, llamó a clases presenciales el 7 de junio a más de 259,000 trabajadores de educación y 1,6 millones de alumnos de todos los niveles por indicación de la Autoridad Educativa Pública, y de paso reactivando a miles de empresas de la industria del papel, comercio de útiles escolares, uniformes y equipos electrónicos. Docentes de 92 municipios comenzarán a recibir la vacuna contra el COVID-19, seleccionados por el programa ampliado de inmunización, agregándose a estos otro término municipal inoculado con el antiviral donado por el gobierno salvadoreño. De igual forma, autoridades de salud como de educación pública evalúan una lista de municipios para la reapertura de centros educativos y actividades académicas presenciales. A nivel nacional, las autoridades seleccionaron a 154 de 298 municipios que tendrán acceso a las dosis de vacuna contra el COVID para el gremio magisterial, cuyas voces representativas refutan las cifras oficiales en inversión educativa y viven bajo la lupa crítica del regreso a clases presenciales. Al menos 12.257 docentes figuran como nominados a inocularse en las campañas de vacunación prioritarias, que después incluirían a los alumnos en las campañas de vacunación. Los centros de educación solo podrán abrirse cuando los actores estén inmunizados, según las fuentes oficiales. La educación es patrimonio del pueblo, ratificó el general Francisco Morazán, porque es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo, agregaría Nelson Mandela, libertador del apartheid, Premio Nobel de la Paz y expresidente de Sudáfrica. Buenos días, gracias por estar con nosotros. Primero, quiero darle el pésame a la familia de Carolina. Poneme ahí la nota luctuosa que tenemos.
La familia de nuestro grupo Armidia está de luto con el fallecimiento de una gran mujer, Carolina Echeverría Jailo. 25 de julio de 2021, nos unimos al dolor de sus familiares y amigos. Recuerdo que cuando le iban a dar el golpe de Estado a Mel Zelaya, Carolina me habló llorando un jueves. Yo era el secretario de la presidencia. No, ya no era el secretario de la presidencia, era el presidente de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones. Pero ahí me llevaba con el presidente Zelaya. Y Carolina me habló diciéndome, Raúl, quieren dar un golpe de Estado en este país y no estoy de acuerdo. Una verdadera liberal, amiga de don Jaime Rosenthal también. Amiga de Yanni, de César, de Carlos, de Patricia, doña Miriam, de la familia Rosenthal. Lamentable lo que ha sucedido. Ojalá las autoridades den con los actores materiales e intelectuales del asesinato de la abogada Carolina Echeverría Jailo, una gran compañera del Partido Liberal de Honduras. Mi más sentido pésame a todos los familiares de Carolina, con quien compartimos muchas luchas en el Partido Liberal de Honduras. Que en paz descanse Carolina Echeverría Jailo. Pasamos ahora a la entrevista. Aquí tengo dos señores, bueno, tengo 4 invitados. Yo no puedo cuantificarlo porque no sé realmente. El sentido común me hace pensar cuánto hemos perdido con no haber educación. Ya casi 2 años. Los muchachos han perdido su vida también. No comparten con sus compañeros de escuela, de colegio, de universidad. Las repercusiones que tiene esto, el otro día yo hablaba con César y César me decía que quería que los hijos volvieran a clases. Y le dije yo, está difícil, digo. Pero son los muchachos de clase media y los más pobres, los de las aldeas. Sobre todo esto voy a hablar. Buenos días, bienvenido Denis Cáceres, que se encarga de educación en ACJ. Denis, buenos días. Es un placer estar aquí en el foro, siempre compartiendo este tema. Sabemos que muchos medios están enfocados en el tema electoral, porque el tema político es a diario. Sin embargo, el tema educativo pues no ha sido prioridad tanto para los medios de comunicación y para el mundo político. Para poder introducir esto, lo que yo le podría decir, se ha perdido más o menos lo que se ganó en los últimos 20 años. Esto quiere decir que todo lo que se ganó con Meta Jefa, todo lo que se hizo en el tema de deserción, el tema de calidad educativa, más o menos son unos 20 años que se han perdido de lo que se ha logrado. Entonces, para volver a iniciar en el sistema educativo, volver a planificar el sistema educativo, hay que volver a revisar esas cifras que estaban a inicios del 2000 que podrían ser igual o peores. Y lo que yo podría decir, usted lo acaba de introducir, en el mundo del COVID se habla de una muerte física y en el mundo de la educación se habla de una muerte intelectual. Es lo que están planteando tanto Reimer como Andreas Leicher de PISA, de que hay una muerte de los jóvenes y esa muerte es intelectual porque perdieron su vida para poder seguir con ella misma. Gracias. Voy a saludar a la viceministra de Educación, que está vía Zoom con nosotros, Gloria Mengíbar. Bienvenida, viceministra. Viceministra. Buenos días, viceministra Gloria Mengíbar. Buenos días. ¿Me escucha?
Ahora ya. Hola. Bien, Eddie. No estamos escuchando el programa, no estamos escuchando. No, la saludo diciéndole bienvenida y gracias por estar con nosotros. Buenos días, es un placer saludarles. Buenos días al pueblo hondureño, a los respetados panelistas. Mucho gusto, un placer estar y compartir con ustedes este espacio. Gracias. El presidente del COPEN, Fidel García, buenos días. Buenos días, Raúl. Buenos días a los invitados también, compañeros y compañeras muy destacados de la docencia. Al pueblo hondureño, buenos días. Gracias por la invitación, Raúl. Aquí estamos. No, gracias a usted. Don Carlos Avillón, ¿cómo está? Bienvenido. Muy buenos días, Raúl, y a los compañeros panelistas. Un placer. Un saludo al pueblo hondureño. Gracias por la invitación. Sí, fíjese que aquí Denis me decía, yo sí le he dado bastantes programas a esto de la educación, porque sé el retraso que esto nos produce. Aparte, paso molestando al rector Marlon Brevé, de que paga un montón de dinero en escuelas y colegios privados, y no es lo mismo, no es culpa de... Marlon, ¿cómo estás? Buenos días, licenciado Valladares, buenos días a los colegas panelistas. Usted ya lo indicó, la educación virtual es diferente a la educación presencial, pero con los avances tecnológicos que se han dado en los últimos 5 años y de manera disruptiva en los últimos 2 años, creo que la calidad de la educación virtual ha mejorado ostensiblemente. Sí hay algunas asignaturas que no se pueden sustituir por clases virtuales. Sí es importante que los niños en edades de preescolar y en los primeros años de educación básica tengan algún contacto presencial. Y por eso creo que a año y medio desde que se cerró el sistema educativo debemos seguir siendo cuidadosos, pero ya debemos, yo decía hace 3 meses, pilotear en el segundo semestre. Ya estamos en julio y todavía estamos en el proceso de vacunación docente y ojalá hoy la viceministra Mengíbar nos dé buenas noticias y nos diga que se va a comenzar a trabajar, y hay noticias así un poco ambiguas, pero se habla de 92 municipios y otra noticia habla de 154 municipios. Ojalá reabramos las escuelas y los colegios de manera semipresencial, gradual, responsable, con los docentes vacunados pronto. Sí, y precisamente, ¿qué significa el regreso que sea seguro? ¿Qué significa que el regreso sea voluntario? ¿Cuál es la posición del Ministerio de Educación, viceministra Gloria Mengíbar? El micrófono, viceministra, por favor. Sí, gracias. Pues en principio mencionar que debemos de desarrollar sistemas educativos resilientes. El contexto en el que nos encontramos debe de valorar mucho la persona. Y eso es precisamente lo que se ha hecho a partir del cierre de las escuelas y se continúa priorizando. El mayor cambio que requiere el aprendizaje a distancia es justamente la flexibilidad y el reconocimiento de que una estructura controlada de un centro educativo no puede ser replicable en línea. Y en ese sentido, la Secretaría de Educación desde el 2020, el año pasado, iniciamos construyendo de manera consensuada, colaborativa, con instituciones, universidades y diferentes organismos cooperantes, una estrategia de retorno seguro. Esa estrategia ha sido conocida por los diferentes sectores, ha sido socializada con el magisterio en servicio, y de esa manera esta estrategia tiene 3 ejes transversales: de bioseguridad, de atención socioemocional y, por supuesto, de atención a los aprendizajes. No dudamos que las medidas educativas durante la crisis generada por la pandemia han sido valoradas por el magisterio, por la docencia, por los padres de familia y por los estudiantes y docentes. Sin embargo, en este año entramos a un proceso de valorar la curva de contagio en los diferentes municipios del país, en las diferentes zonas. Los centros educativos elaboraron planes de trabajo de acuerdo a su contexto, con una colaboración de la comunidad muy fuerte,
Y de acuerdo a eso, hemos venido consensuando con el SINAJER la posibilidad de apertura de acuerdo a esa movilidad de la curva. Y en verdad, 154 municipios que se encuentran en una categoría de 0 a 5 de morbilidad es donde nosotros consideramos que puede ir habiendo una apertura gradual. Ir haciendo este ensayo. Desde luego, no le apostamos a una presencialidad como antes de marzo del 2020, le estamos apostando a una semipresencialidad. Y justamente ahí radica la flexibilidad en los horarios de trabajo, en las jornadas de atención educativa y todas las medidas de bioseguridad que deben de implementarse de acuerdo a los espacios. Incluso estamos ensayando en algunos sectores la semipresencialidad en campos abiertos, en donde los estudiantes puedan tener ese distanciamiento y puedan tener con todos los recursos para poder tener las medidas de bioseguridad. En ese sentido, hemos ido avanzando con el SINAJER y ahora se han girado instrucciones para que los SINAJER locales se involucren con la misma representación educativa a nivel municipal a la revisión de las condiciones que puedan habilitar este regreso a las aulas o este regreso a clase. Bien, gracias. Gracias, viceministra. ¿Qué piensa el COPEN, Fidel? Bien, gracias, Raúl, de nuevo. Pues creo que estamos claros y estamos de acuerdo todos los panelistas y el pueblo hondureño en algunos puntos. El primer punto es que urge retornar a clases. En eso creo que todos estamos de acuerdo. Los que estamos aquí, los que nos están viendo, los padres de familia, los estudiantes, las autoridades educativas y nosotros los docentes estamos urgidos por retornar a clases. Se nos está muriendo el sistema educativo y no de ahora. Hoy cayó en un estado de coma a raíz de esta pandemia. Tenemos 1 año y medio ya de esto. Pero los síntomas y los malestares vienen desde antes de la pandemia. Tenemos que retornar a clases, pero tenemos que también estar claros que no es en un momento en el que tenemos que abrir o que podemos o debemos abrir en un 100% las aulas escolares. La viceministra Gloria Mengíbar, a quien de paso saludo de nuevo, mencionó una palabra clave que nosotros hemos venido diciendo desde el principio, desde que comenzó la pandemia, que esto nos iba a llevar definitivamente a la resiliencia, a adaptarnos a la adversidad. El problema aquí es que, pero tenemos que tener la resiliencia, todos los elementos, todos los involucrados tenemos que ser resilientes. El problema aquí es que los que hemos sido resilientes ha sido el magisterio y han sido los padres de familia. Y eso nos conduce hoy a tener, pues, en el caso de los padres de familia, muchos de ellos, los que no lograron sumarse a la resiliencia, han tenido que dejar de matricular a sus niños y a los jóvenes, y tenemos una matrícula históricamente baja en el año 2021. Una marginación escolar terrible. Tenemos alrededor de 2 millones, 2.3 millones de niños y jóvenes en edad escolar que no están en el sistema. Esa es la poca resiliencia que pueden tener los padres de familia en medio de este contexto de pobreza y miseria que se ha agudizado a raíz de la pandemia. Por parte del magisterio ha habido una respuesta muy efectiva, la viceministra lo sabe el pueblo. Los maestros pues han, junto a los padres de familia, costeando con sus propios fondos pues conectividad, creando pues estrategias de cómo mantenerse comunicados. Hoy muchos docentes ya están pues le están entrando al tema del manejo de la virtualidad. Se ha capacitado con esfuerzos propios o con esfuerzos de las organizaciones magisteriales en este tema. Es decir, la resiliencia, sentimos nosotros que no ha habido ese empuje también por parte de la Secretaría de Educación, no ha habido ese empuje por parte de las autoridades que toman lo que deberían tomar las decisiones más importantes en el país. El tema educativo es un tema vital, es un tema de vida o muerte para la nación. Entendemos que de primera mano es el sector salud, los médicos tenían que tener esa asistencia y enhorabuena, pero sentimos que al magisterio no se le ha dado esa importancia que debe tener en cualquier sociedad que aspira a
tener al menos un despegue en desarrollo, no solo económico, sino en desarrollo humano de manera integral. Sí, don Carlos Avión, un amigo mío, me habló ya días que los muchachos de una escuela, es escuela de ricos, voy a aclarar, estaban todos vacunados, que por qué no regresaban a clase. Entonces yo le dije, qué bueno que todos están vacunados, pero en Honduras los hipotes no están vacunados, ni los maestros tampoco. Y qué bueno que cada escuela privada pudiera vacunar sus hipotes. Pero, don Carlos, ¿qué piensa usted? Bueno, mire, en primer lugar, yo creo que en el proceso de enfrentar esta pandemia se han cometido errores. Un primer error que se cometió fue haber cerrado todo el sistema educativo por los primeros 2 casos que se presentaron en el país. Para mí no había ninguna justificación cerrar las escuelas de todo el país, de los 18 departamentos, cuando el peligro de contagio no era ni remotamente como lo es en este momento. Y en este momento, cuando los contagios están creciendo exponencialmente, ahora estamos urgidos por reabrir las escuelas. Entonces, el daño que se hizo de esa medida es terrible, puesto que ha venido, por ejemplo, bueno, por lo menos vino a desnudar las deficiencias que como país tenemos y como sistema educativo que ya las conocíamos, pero hoy esto se ha profundizado y el atraso que tenemos con respecto a otros países se ha duplicado o triplicado. Entonces, el otro error que hemos cometido es que en el caso, y lo que decía Fidel es muy cierto, no se priorizó vacunar al personal de las escuelas como se priorizó al personal de salud. El daño que la pandemia está produciendo en el sistema educativo es mayor que el daño en el sistema sanitario y en el sistema económico, porque las consecuencias y los efectos de estos prácticamente 2 años perdidos en el sistema van a repercutir a mediano y a largo plazo, porque estos niños que ahorita no están recibiendo la formación de vida, el daño que se les está produciendo va a tener sus efectos a largo plazo. Y el otro punto es que también se le ha dicho al gobierno qué cosas se deberían hacer y lamentablemente el gobierno no ha escuchado. Por ejemplo, en el caso de la cobertura de Internet, no vemos, por lo menos yo no sé que se haya hecho ningún esfuerzo por mejorar la cobertura de Internet y mejorar la calidad de la señal de Internet en el país. Aquí mismo en Tegucigalpa nosotros tenemos problemas serios con la señal de Internet, no digamos allá en las zonas aisladas del país. Y el otro punto también, que la capacitación de docentes en las herramientas tecnológicas ha sido débil, ha sido muy poco, cuando esto debió haberse hecho precisamente allá en junio del año pasado que participábamos en la mesa multisectorial. Una de las cuestiones que planteamos allí era la capacitación docente era prioridad 1. Incluso la Universidad Pedagógica presentó ahí unos diplomados que iba a desarrollar y a la vista está que no ha sido muy efectivo. Entonces, todos estos elementos han repercutido entonces para que la situación en el sistema educativo cada día nos preocupa más el grave atraso en el que hemos caído. Y esto, como punto concluyente,
Esto lo que nos ha producido es, comparado con otros países, reducir, aumentar más esa brecha, pero internamente la brecha entre grupos sociales, entre grupos urbanos y rurales, entre escuela pública privada se ha ampliado más. Entonces, por eso es que tenemos que tomar medidas heroicas, urgentes, y para poder compensar o para poder recuperar un poco ese tiempo que ya sabemos que el tiempo no se puede recuperar, pero recuperar un poco el grave daño que se le ha hecho al sistema educativo. Sí. Denis, ¿y usted qué piensa? Dígame lo que estábamos platicando aquí. Sí, siempre es un placer estar aquí. O sea, nosotros estamos claros que la Secretaría de Educación ha estado trabajando desde el año pasado en una propuesta de bioseguridad y de retorno seguro. Y ahí no podemos decir que los equipos técnicos de la Secretaría no han estado haciendo nada, porque no es cierto. O sea, realmente han estado desde el año pasado queriendo retornar, pero no tienen el apoyo. Uno de los problemas más graves en esta pandemia, Raúl, es que muchos jóvenes que se están graduando de los bachilleratos técnicos profesionales, por ejemplo, los de refrigeración, en el 2020 y 2021 no abrieron una refrigeradora. Les vamos a dar el título y ellos no pueden reparar una refrigeradora. Lo mismo con los mecánicos, el bachillerato en mecánica. Les vamos a dar el título, pero no abrieron un motor. Ahora, cuando estos muchachos de la escuela pública compiten por un cupo en la Universidad Nacional Autónoma o en otra universidad donde hay que hacer 1000 o 1100 puntos, no están llegando a esos puntos. ¿Por qué? Porque estos 2 años de formación están perdidos para ellos. Entonces, ¿qué está ocurriendo socialmente? La catástrofe social. Que los jóvenes más pobres y los jóvenes de las escuelas públicas que están egresando no van a poder llegar a las carreras que mejor pagan, como medicina, como las ingenierías. ¿Por qué? Porque ellos tienen 600 o 700 puntos y eso les da para carreras que no son tan bien pagadas. Tenemos un grave problema. En los próximos años habrán médicos, habrán ingenieros prácticamente solo de las escuelas privadas. En el año 2018 se publicó el estudio de PISA por la OECD, que es el Programa Internacional de Evaluación de Alumnos. Aquí ya habían 2 años de diferencia de aprendizaje entre un alumno de la escuela privada y la escuela pública. Ahora, con estos 2 años perdidos, esta diferencia podrían ser 3 años, que son 3 desviaciones estándar en el estudio de PISA. Esta diferencia es tan grave en la vida de la persona que no le da para conseguir un trabajo y no le da para conseguir un cupo en la universidad. ¿Qué dice usted? Me dice aquí este amigo mío, Raúl, ya es momento de regresar a clases. Y este amigo es el que me dijo que ya los hipotes todos están vacunados de esas escuelas donde los muchachos son de esas escuelas bilingües, donde todos están vacunados. ¿Y el resto? Sí. Ahora, es tiempo de regresar principalmente en aquellos municipios donde no hay cobertura de internet y donde la pobreza es muy alta. ¿Por qué? Porque en estos municipios 9 de cada 10 niños pertenecen a familias extremadamente pobres. Entonces, en aquellos municipios donde el contagio es bajo, donde la pobreza es alta y donde la cobertura de internet es inexistente o impagable, hay que abrir los centros educativos. ¿Por qué? Aquellos niños que en el 2020 tenían 5 o 6 años, en este momento ya tienen 1 año más y esa es una edad que no regresa nunca. Entonces, en esa edad se alcanza un máximo potencial. Toda esta generación de 5 a 7 años no alcanzó su potencial en 2020 ni 2021. Estos niños tendrán problemas para el resto de su vida escolar, para poder hacer su vida, incluso para poder conseguir una pareja y casarse, para entrar a la universidad, para conseguir un trabajo. Es tan grande el daño que se le ha hecho al sector educativo que es incalculable, tal como lo decía el doctor Savillón. O sea, todos los sectores han sido golpeados, pero el sector más golpeado es el sector educativo. ¿Por qué? Porque el sector educativo fue el primero que cerró y todavía es el sector que no abre, mientras todos los sectores han aprendido a abrir. Y voy a cerrar con esto. Me parece que es una excelente posición la de Fidel, de regresar en algunos lugares que se pueda regresar. No se puede en todos. Oiga esto antes de su conclusión.
Mis hijos fueron a la escuela en Costa Rica cuando aún no había vacuna y no son centros de infección. En Honduras ya se están vacunando a los profesores. Importante que regrese a clases. Sí, es tan importante regresar a clases porque es regresarles la vida a los niños más pequeños y a los jóvenes de este país. Sin embargo, no desconocemos que en las ciudades es más difícil porque la contaminación con el COVID es más alta. Ahí estamos totalmente de acuerdo. Pero en aquellos municipios donde prácticamente no se puede conectar a un alumno porque no tiene el aparato y tampoco tiene el internet, hay que empezar a abrir. Y ahí en eso rescato la posición de Fidel, que en esos lugares se podría hacer. Voy a terminar con esto, Raúl, para darle continuidad al foro. Mire, desde ya varios meses estamos pidiendo que se reaperture el sector educativo. Sin embargo, es tan difícil porque llegamos a la estructura del Consejo Nacional de Educación y no se escucha, ¿sí? Estamos en los medios de comunicación como ACJ y tampoco se escucha. Nos reunimos con los representantes de la Secretaría de Educación, llegamos a acuerdos, pero luego SINAJER dice que no se puede. Regresar al sistema educativo para construir una resiliencia del sector educativo significa abrirlo y aprender a convivir en la pandemia, pero dando clases semipresenciales. No hay otra manera que el sector educativo aprenda a convivir con la pandemia y a ser resiliente si no empieza a aperturar. Doctor, breve. Bueno, hay que ser reiterativo y retomo dos puntos que el doctor Savión mencionó. En primer lugar, que no se ha priorizado la vacunación docente. Entiendo que ya se han vacunado 12.000 docentes, pero es muy tarde. O sea, tuvimos que haber comenzado a vacunar docentes a partir de que se comenzaron a recibir paquetes de vacunas en el orden de más de 1 millón. No podemos seguir teniendo vacunas embodegadas, no podemos seguir con el mismo número de centros de vacunación. Necesitamos multiplicar los centros de vacunación, necesitamos bajar las edades. Yo veo que en algunos municipios sí, ya se está vacunando a personas de 30 a 39 con ciertas comorbilidades y a todos los que tienen más de 40 años. Y creo que si vacunáramos a todos los hondureños que están con más de 30 años, pudiéramos vacunar a todos los docentes. Yo sinceramente me siento frustrado porque de enero, febrero, cuando se anunciaron que ya habían vacunas y que iban a venir a Honduras, se tuvo que haber planificado un proceso de vacunación docente. No podemos seguir planificando, no podemos seguir a finales de julio diciendo que vamos a vacunar a 12.000 docentes o más y que vamos a esperar 6 semanas, 3 meses para cuando tengan su segunda vacuna y reabrir los centros educativos. También reitero el segundo punto de don Carlos Savión. Recuerdo que en enero CONATEL anunció que en un par de meses iban a tener, no recuerdo las cifras, pero eran creo 100.000 o más hogares con conectividad gratuita. ¿Dónde están esos avances? Es julio y no es cierto que hay conectividad gratuita para más de 100.000 hogares. He visto que el Ministerio de Educación ha hecho un esfuerzo por distribuir dispositivos, por activar algunos centros educativos con conectividad vía satélite, como está ocurriendo con el apoyo de la cooperación española, pero la deuda que tiene CONATEL con los hondureños es altísima. Desde el año pasado se dijo, hay un impuesto que pagan las empresas de telecomunicaciones y las empresas de cable que debería utilizarse en un 100% para mejorar la infraestructura tecnológica del país, para mejorar la internet en todo Honduras. Recuerdo en enero, febrero que se anunció que por fin se iban a invertir recursos. Es julio y no ha ocurrido nada. Seguimos sin que los docentes, sin que los estudiantes puedan conectarse de manera gratuita. Y yo también entiendo que el Ministerio de Educación ha mejorado su plataforma, Educatrachos. Ya dejó de ser un repositorio de recursos, ahora es una aula virtual y que se ha capacitado a docentes. Pero de nada sirve si no hay conectividad, si no hay dispositivos para que los niños y los docentes puedan tener acceso a esa aula virtual. Así que vacunación docente y el tema de la conectividad. Y tercer punto, que creo que lo mencionó Fidel García, y es el hecho de que, bueno, y también la viceministra y Denis, ya hay un X número de municipios que son del tamaño, como lo califica la Asociación
hondureña de Lamón, C y D, donde los contagios son bajos, donde hay mucha organización comunitaria, donde si se le empodera a los alcaldes y a sus corporaciones municipales y se organiza la comunidad, se pueden reabrir. Pero dejemos ya de pensar en planificar, tenemos que demostrar con acciones y ojalá el lunes 2 de agosto se reabran 154 centros educativos, o se reabran más en 154 municipios, ojalá se reabran miles de centros educativos, ojalá uno en cada nivel, uno en prebásica, uno en básica, uno en media en cada uno de los 154 municipios, y cada semana vayamos aumentando ese número. Bien, voy a hacer una pausa y continúo hablando de educación. ¿Cuándo vamos a regresar a clases? ¿Cuántas vacunas han puesto a los profesores? Los niños, ¿quiénes ocupan vacunas, quiénes no? Una pausa, al volver hablamos de esto. Ya volvemos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Continuamos con más de la entrevista con Raúl Valladares. El presidente francés Emmanuel Macron hizo llamado a la unidad nacional y a la vacunación masiva para combatir el repunte del coronavirus y arremetió contra los que están impulsando el sentimiento antivacunas y las protestas. Aproximadamente 160,000 personas salieron a las calles de toda Francia para protestar contra un pase especial de COVID-19 para poder ingresar a restaurantes y un mandato para la inoculación obligatoria de los trabajadores de la salud. Muchos de los asistentes gritaron libertad y dijeron que el gobierno no debería decirles lo que tienen que hacer. En una visita a un hospital de la Polinesia Francesa, Macron cuestionó: ¿qué valor tiene tu libertad si me dices no quiero vacunarme, pero mañana contagias a tu padre, a tu madre o a ti mismo? Aunque señaló que los manifestantes son libres de expresarse de una manera tranquila y respetuosa, dijo que las protestas no harán que el virus desaparezca. Este ha sido un informe para 11 Noticias. Bien, viceministra, ¿cuándo cree Educación que podríamos regresar a clases? Vea, nosotros estamos apostándole desde inicio de este año el regreso a clases. Hay situaciones que nosotros tenemos que recordar. ¿Por qué se cerraron los centros educativos? Nadie en el mundo tenía la experiencia para poder manejar este virus y hemos aprendido mucho. Los diferentes panelistas mencionaron, y esa es una palabra clave, el aprendizaje de cómo poder manejar esta crisis de la pandemia en los diferentes sectores. No hay duda que el cierre de los centros educativos redujo el contagio desde un principio. Y ahora que se ha abierto el sector económico, podemos ver cómo el alza de esa curva de contagio es fuerte. Los sistemas educativos del mundo experimentan un periodo de innovación generalizada. Honduras no es la excepción. Estamos innovando y en ese sentido hay una fuerte tarea que realizar como Secretaría de Educación. Y como Secretaría de Educación me refiero desde el docente que trabaja en el aula, en el área rural, hasta el nivel central, que es el nivel que dicta la norma o dirige la normativa y la regulación del sistema. Y en ese sentido, el daño a la educación de muchos niños y niñas se basan ya en problemas preexistentes. Hablamos de dos cosas entonces. Un tema es la conectividad, que el país no tiene las condiciones para una infraestructura de conectividad al 100%. Y eso lo experimentan muchos países en el mundo. De hecho, una encuesta que realizó un personaje a nivel de los investigadores internacionales
De 60 países en el mundo, solo 2 países respondieron a haber estado medianamente preparados para enfrentar la crisis con una educación en línea. Y en ese sentido, este gobierno está sentando las bases para poder tener esa conectividad, no necesariamente a través de CONATEL, bien lo decía el doctor Marlon Brevé. Tenemos otros organismos internacionales que nos están apoyando para una conectividad satelital. Debemos reconocer que las condiciones económicas del país priorizan sectores y en ese sentido la vacunación priorizó el personal de salud que está en primera línea. Hoy nosotros tenemos una meta de vacunación con los docentes en esta quinta campaña de vacunación de aproximadamente 49,000 docentes, finalizando en este mes de julio. Por lo tanto, esperamos que ya en el mes de agosto, SINAGER pueda haber valorado las condiciones habilitantes para que estos centros educativos tengan ese regreso a clases semipresencial. Lo repito, la presencialidad difícilmente regresará. Por lo tanto, tenemos que adaptarnos a nivel local esas condiciones que permitirán el regreso a clases y minimizar la pérdida de aprendizajes que hemos tenido en el año 2020. Cabe recalcar que no se van a recuperar de manera inmediata lo que se ha perdido. Los aprendizajes perdidos posiblemente se recuperarán en 5 años. Esta generación fuertemente dañada por la pandemia, y estoy hablando no solamente de Honduras, sino que de la generación de estudiantes a nivel mundial, tendremos situaciones críticas que atender. Por eso la Secretaría de Educación ha planificado un plan de protección a las trayectorias educativas trianual, que va desde el 2021 al 2023, queriendo dejar conectada la siguiente administración con lo que se hizo, la toma de decisiones informadas que se debe de hacer próximamente para proteger en principio la trayectoria de sus educantes. Y el compañero Denis mencionaba algo muy importante. Los bachilleratos técnicos profesionales tienen 2 salidas. Una es al mercado laboral y otra es la continuidad de sus estudios a nivel universitario. Y en ese sentido tenemos que hacer un esfuerzo todos. Ya algunas organizaciones como USAID, por ejemplo, estamos trabajando en módulos que permiten a los estudiantes adquirir esas habilidades que durante el 2020 no lograron alcanzar. Y esto nos permite espacios curriculares, tanto teóricos como prácticos, para que estos estudiantes egresados, que si verdaderamente tuvieron un título, puedan adquirir en este espacio de tiempo, periodo de vacaciones y durante todo el tiempo que no puedan tener un trabajo, habilidades que les permitan alcanzar esas competencias que requiere el continuar estudiando o insertarse al mundo laboral. Aquí el esfuerzo es de todos y debemos de entender que el sistema educativo es uno solo en este país y entran diferentes actores y sectores para poder garantizar la continuidad de los estudios en los diferentes niveles educativos. Y solo va a ser posible si nos unimos mediante ideas creativas para que nuestros niños con problemas que ya incluso preexistían antes de la pandemia y que el cierre de las escuelas vino a perjudicar fuertemente a estos estudiantes y mucho más a aquellos estudiantes que están sujetos de discriminación, que son de exclusión educativa. Que tenemos problemas, los tenemos. Pero lo importante aquí es que unamos los esfuerzos para sostener el sistema educativo, para mantenerlo vigente, para continuar protegiendo esa trayectoria educativa y para permitirle al estudiante egresado lograr las competencias en un corto y mediano plazo. Pero que estamos claros y estuvimos claros desde un inicio como sistema educativo, como Secretaría de Educación, que lo que se perderá en esta pandemia, en esta crisis, no será fácil recuperarlo.
Sí, Fidel, ¿qué piensa usted? Bueno, primero, no consideramos que haya sido un error haber cerrado las aulas escolares. Vivíamos un momento de incertidumbre y lo que estaba ocurriendo en Francia, lo que estaba viviéndose en España en ese momento, el 16 de marzo del año pasado, era caótico. Tuvimos que cerrarla. Claro, ya un año y medio después de ese cierre ya no hay justificación, ya no tenemos nosotros de justificación sobre todo las autoridades de educación. No hay ninguna justificación. En el caso de los centros educativos privados, nosotros consideramos que ya van por su tercer año afectados, ya estarían comenzando ya este año. Nosotros debemos prepararnos ya más bien para el próximo año. La señora ministra, viceministra Gloria Mengíbar, de repente no quiere decirlo, pero aquí ya hay rumores de que va a haber recorte al presupuesto de educación para fortalecer lo que es los comicios electorales. Ese es un tema grave, eso debe alarmarnos a todos en medio de las circunstancias, en medio de lo que está pasando en el sistema educativo. Si quieren mandar emisarios a dejar eso en el ambiente, crea definitivamente que indignación y mucha tristeza. Sabemos que hay leyes que el gobierno ha irrespetado, la ley marco de telecomunicaciones, que aunque no estemos de acuerdo porque tiende a privatizar ese servicio, ese derecho del pueblo, como es la comunicación, pero crea un fondo, el fondo FIT, que el año pasado anduvo alrededor de unos 600 o 700 millones de lempiras, más o menos, que eso tiene que utilizarse legalmente, eso es para invertir en comunicación. El tazón de seguridad, el dinero que también está ahí, que no se sabe ni siquiera cuánto es, porque lo han blindado. Los 4.000 millones de lempiras que le entregaron a las Fuerzas Armadas bajo el pretexto pretendiendo hacer producir el agro, que no hemos visto ni un solo grano de frijol en más de 2 años que tienen ya de haber tenido esa plata. Dinero hay, entonces no se justifica que ahora quieran venir a hacer recortes en educación, pero no solamente se trata de incrementar la inversión en educación, sino que se trata de invertir bien ese dinero, hacer ajustes, porque hay que hacerlos. Y es urgente retornar a clase, lo hemos dicho, pero no bajo la amenaza de contagio y mortalidad como el que estamos viviendo en el pueblo hondureño en este momento. Solo en el sector magisterial hemos perdido más de 1.200 compañeros en medio de esta pandemia, entre activos y jubilados, y no estamos dispuestos pues a que esta situación se siga dando. Definitivamente lo que dice el compañero Denis Cáceres, lo respetamos, bueno, pero en ningún momento no hemos dicho nosotros que hay que regresar ya de manera inmediata en aquellos lugares donde no ha habido contagio. No hay un solo municipio en el país donde no ha habido contagio. Más bien hay que enfocarse en lo que pasa en Francisco Morazán y Cortés, que es donde tenemos la mayor población escolar y el mayor número de docentes. Nosotros exigimos vacuna para todo el pueblo hondureño, pero sí hemos sentido un menosprecio absoluto para el sector magisterial. No ha habido priorización del magisterio como sector organizado, con el nivel de organización que tenemos los docentes en el país. En 2 días pudimos haber hecho efectiva una jornada de vacunación. Aquí se ha vacunado a los militares como sector organizado, se ha vacunado a los activistas de vida mejor, a los guías de familia, etcétera. Se les ha vacunado como sectores, pero al magisterio no se ha tratado de esa manera. Los docentes que se han vacunado han sido porque han tenido su derecho como derechohabientes del Seguro Social o porque sean, bueno, igual que junto al pueblo, pues en las jornadas a través de la CESAL, pero como sector organizado no hemos tenido ninguna prioridad y eso definitivamente que es una situación que agrava todo este contexto. Vamos ya al segundo año, ya tenemos prácticamente el segundo año terminado, no hay forma de retornar a clases de manera presencial, lo acaba de decir la señora viceministra. De repente podemos hacer algún intento en algunos lugares, que es muy difícil. Hemos estado en contra de los pilotajes, hemos estado en contra de todo eso, porque todos los días es un escenario nuevo de contagio. Todos los días estaríamos yendo pues a una posibilidad de contagio si se abren los centros educativos de esta manera. Ahora, ¿qué ha pasado? ¿Por qué es tan urgente? ¿Por qué estamos viendo tanta la urgencia de retornar a las aulas de clase? Y hemos visto una situación desesperada por parte de las autoridades de educación e incluso en cadena nacional, decirlo. Pero justamente es como una forma de justificar la inoperancia
de este gobierno con el respecto al tema de vacunación, con respecto al tema del sector educativo. Esto no fuera tan urgente, señora viceministra, y autoridades del país y todos los que nos están viendo, no fuera tan urgente estar hablando de manera desesperada de un retorno a clases si se hubiese cumplido de darle conectividad a la comunidad educativa, darle una verdadera forma de educación virtual. Apenas hemos llegado a una educación por WhatsApp. Hemos hecho grandes esfuerzos y aquí quiero aclararle al amigo Carlos Héctor Sabión, distinguido docente, que en efecto con la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán y el Colegio de Profesores de Educación Media de Honduras, en el marco de la resiliencia tuvimos que implementar a través de un convenio la realización de un diplomado donde se capacitaron 500 docentes de todo el país. Hemos pretendido nosotros tener algunos tipos de acercamientos con técnicos de la Secretaría de Educación para socializar este tipo de proyectos y poderlos masificar a nivel nacional. Gracias a ese esfuerzo de la Universidad Pedagógica y nuestra organización, hemos podido pues darle a la educación compañeros que están ya hoy utilizando otro tipo de herramientas, pero esa es una excepción en medio de toda esta situación. No ha habido forma como la Secretaría de Educación capacita a los docentes. Hay temas que hay que revisar. Voy a insistir en este tema, he sido incisivo en esto y por enésima vez les voy a decir, esta es la mejor oportunidad. Esta es una oportunidad que desgraciadamente vino de esta manera, para entender que tenemos que cambiar el currículo nacional básico, ponerlo a tono con los requerimientos de la sociedad y hacerlo más humano. Y tenemos la oportunidad de mejorar el tema de inversión educativa, no gasto, sino inversión, invertir en lo que verdaderamente se les requiere en educación. El tema de material didáctico, el tema de infraestructura, que es sumamente grave, la situación de la infraestructura escolar, las autoridades lo saben, año y medio desaprovechado totalmente, que perfectamente pudieron haber estado invirtiendo, ya que no había actividad educativa, deberían haber estado en los centros educativos mejorando el tema de infraestructura y no ha sido posible. Así que definitivamente, compañeros y compañeras y pueblo hondureño, no hay forma de retornar a clases en este año, solo nos quedan 2 meses y medio aproximadamente. Estamos en un año electoral. A partir de en noviembre ya los centros educativos pasan a ser parte del Consejo Nacional Electoral. No sé, los padres de familia son los que al final van a decidir si valdrá la pena por 2 meses y medio de clases ir a exponer la vida de sus hijos, sus hijas y la de ellos mismos, porque aquí no estamos jugando el contagio y la letalidad, todo el pueblo hondureño. Sí, voy a leer, 2 amigos me escriben. Saraí me dice, pregúnteles qué plataformas están usando los niños para la escuela virtual. Hay buenos maestros especializados porque es verdad, pero quizás sería bueno qué herramientas tecnológicas usan para eso, qué plataforma, si solo son trabajos en línea o son clases en línea. Y lo de Telebásica, ¿qué pasa con ese esfuerzo que se hizo con todos los canales dedicados a Telebásica? Y César me dice, tengo buen internet, computadora y buena tableta. Paso encima de mis hijos y no funciona. Hay que ir a presencial, vacunar a los profesores y regresar a clases. COVID estará con nosotros por muchos años, eso es cierto. Hay que vivir con el virus. Ahora que ya hay vacunas, tenemos que volver a clases. Don Carlos, ¿qué piensa de todo esto? Bueno, mire, en primer lugar es que hay que tener una cosa presente. La computadora no va a sustituir al maestro. Eso nunca, ¿verdad? Hay que estar bien claro en eso. Yo tengo mis hijos en escuela también y yo estoy más que claro que no van a recibir, si reciben el 80-90% equivalente de una clase presencial, pues de que no estén haciendo nada, por lo menos están ocupados con algún tipo de aprendizaje. En segundo lugar, es que la tecnología es parte de todo proceso educativo ahora y tenemos que usarla y tenemos que aprender a usarla
tanto los maestros como los alumnos, como los padres de familia también. A través de la tecnología podemos entonces aumentar cobertura y podemos mejorar el proceso educativo, pero nunca va a sustituir la presencialidad. ¿Por qué? Porque el trabajo del maestro no solamente es transferir conocimientos, es que transmitimos valores, creamos hábitos, buenos hábitos en los alumnos. Los maestros somos los consejeros de los alumnos. Muchas veces cubrimos las deficiencias que los padres de familia tienen para atender a sus hijos. Así es que el papel formativo del maestro es insustituible. El otro punto es que está bien mejorar cobertura, como dije, capacitaciones y todo. Hay una gran cantidad de plataformas disponibles, pero yo el otro día hice un listado, son aproximadamente, llegué a 30 o 35 diferentes, unas más completas que otras, unas que permiten la integralidad. Y en el caso de las escuelas privadas, precisamente todas ellas están probando con una con otra. Claro, todo eso tiene un costo, no es gratuito, hay que pagarlo. Y en este punto yo quería aclararle, Raúl, que algunos alumnos de escuelas bilingües ya se vacunaron, es cierto, son papás que tienen posibilidades económicas, han viajado fuera del país, se han ido a vacunar afuera y han logrado ir a Estados Unidos, donde se está vacunando ya a adolescentes de 12 a 18 años. El otro día, en una reunión con el señor ministro de Educación, dijo de que la Secretaría o el gobierno estaba haciendo los esfuerzos porque esa vacuna de Pfizer, que es la que se le aplica a los adolescentes, pudiera venir al país lo más pronto, al fin de que nuestros alumnos puedan estar vacunados. Pero también esto lleva a otro punto. Esos alumnos vacunados son una minoría muy pequeña, pero también, y esto lo relaciono con el proceso de centralización de las decisiones que se han tomado. SINAJER Central debe descentralizarse en el sentido que dejarle al SINAJER local que vea las condiciones de cada lugar y que conforme a ello ese SINAJER local pueda autorizar que haya clases semipresenciales en este caso, porque hay escuelas privadas que han seguido precisamente este manual del retorno seguro a clases que hablaba la señora viceministra, que ese documento es parte de uno que elaboró USAID, que se lo dio la Secretaría de Educación. Nosotros en la FENIEP lo utilizamos ese mismo documento y armamos un modelo de protocolo para que las escuelas privadas lo pudieran utilizar. Muchas lo hicieron, lo adaptaron a su situación, lo presentaron a SINAJER. SINAJER les fue a hacer la supervisión incluso y determinaron que están las condiciones dadas para que ese centro educativo pueda iniciar sus clases semipresenciales, pero lamentablemente hasta el día de hoy no se los han aprobado, no les han autorizado. Pero es que también hay otro elemento. Para volver a clases semipresenciales hay que hacer inversión en bioseguridad. Y no son centavos, Raúl, son miles o millones de lempiras. Me consta de escuelas que han hecho números y son millones de lempiras los que hay que invertir para poder llegar a la semipresencialidad. Y yo no creo que el Estado esté en las condiciones de poder hacer esas inversiones. Si vemos que cerrando los triajes, que los hospitales están colapsados, se le debe a personal, que contratan personal y no le pagan. Es decir, la crisis financiera también es terrible. Y esa crisis financiera a nosotros, los centros privados, nos ha golpeado terriblemente en dos vías. Nos ha reducido la matrícula y nos ha aumentado tremendamente la morosidad en el pago de colegiaturas. Así pues que todos estos elementos sí hay que tenerlos presentes, pero es fundamental la descentralización y en esto también a la Secretaría de Educación. Hay que descentralizar muchas cosas, ¿verdad? Porque no podemos seguir
haciéndolo todo desde Tegucigalpa. Aquí tenemos una problemática, a veces no es la misma problemática que se vive en las comunidades. Así que este es el aporte que yo le puedo hacer, Raúl. Sí, es tan grave lo que está pasando en el sector educativo de que pronto veremos que algunas escuelas privadas van a regresar y algunas universidades también, pero las escuelas públicas cada vez se ven más lejos de regresar. Esto lo que ha provocado es que las brechas aumenten entre los alumnos de las escuelas públicas y las escuelas privadas. Este estudio de ACJ encuentra dentro de sus hallazgos importantes que el 75% de los estudiantes que se han ido del sistema educativo se han ido por problemas económicos, ¿sí? Del total de los padres de familia, el 70% de los padres de familia dice que hay que regresar a clases presenciales porque ya no pueden sostener un modelo virtual. Otro dato importante en esta investigación de ACJ es que prácticamente los alumnos de la escuela pública que están conectados en el sistema, pueden ser algunos 400,000 o 500,000 estudiantes, hay 1 millón excluido, están conectándose por WhatsApp. Hay un 60% de los niños que se conecta por WhatsApp. O sea, la única conexión que tienen estos niños de la escuela pública o los jóvenes de la escuela pública es por WhatsApp. Mientras este mismo estudio revela que el 92% de los niños y jóvenes de la escuela privada están conectados por Internet, que están recibiendo más de 8 horas clases por Internet. Al final de la semana, un niño de la escuela pública habrá recibido menos de 5 horas de clase en la semana, mientras que el de la escuela privada prácticamente está con 40 horas de clase a la semana, aunque sea por Internet, pero lo está logrando. Esto lo que está provocando es que las brechas entre un alumno pobre y un alumno, vamos a decirle, con mejores recursos económicos, las brechas aumenten. Estas brechas son tan graves que pronto estaremos viendo las diferencias en los exámenes de las universidades, en el mundo del trabajo y en el mundo social. Por eso es tan importante volver a abrir el sistema educativo, porque Honduras es de los únicos 20 países en el mundo que todavía tiene su sistema educativo cerrado. No hay manera de convivir con el virus si no abrimos los centros educativos. El sector educativo es el único que no ha aprendido a hacer su trabajo en medio de la pandemia. ¿Por qué? Pues el sector económico tuvo que abrir y se adaptó. El sector del transporte abrió y se adaptó. El sector de los periodistas nunca paró y se adaptó a esta situación. Pero el sector educativo nunca se adaptó. Ahí, a los periodistas les pusieron Sputnik y no hay la segunda dosis. Claro, desastre. Estamos totalmente de acuerdo con el comentario de Raúl. O sea, no podemos desconocer que hay un enorme problema en la vacunación. Los profesores no fueron priorizados, pero cada vez que nos tardamos más en abrir el sector educativo, perdemos más vidas, y le vamos a llamar vidas intelectuales. En el año pasado se perdieron aproximadamente 300,000 a 500,000 estudiantes, casi medio millón de estudiantes. Este año podría andar en unos 250,000 estudiantes. Estamos hablando que al final de este año tendremos medio millón de estudiantes menos que en el año 2020. Esto provoca una gran diferencia entre los alumnos que están yendo a los centros educativos privados y a los centros de la escuela pública, que prácticamente los de las escuelas públicas se nos están yendo. Y los estudios nos demuestran que los alumnos que se nos van jamás regresan porque acumulan sobreedad y si son jóvenes se insertan en un trabajo o se insertan en un grupo social que les da lo que no les da el centro educativo. Y prácticamente un alumno que se nos va de la escuela o se nos va del colegio es un alumno perdido que ya no regresamos, ya no podemos rescatarlo. Por eso es tan importante empezar a abrir los centros educativos. Primero, para aprender a hacer nuestro trabajo en educación en medio de la pandemia, porque todas las profesiones aprendieron a hacerlo, menos el sector educativo. Si el sector educativo no abre este año, tampoco va a poder abrir en el año 2022 porque no habrá aprendido absolutamente nada de cómo hacer su trabajo en medio de la pandemia. La única forma
de aprender a hacer nuestro trabajo como educadores es empezar a abrir los centros educativos para aprender a convivir tal como lo hicieron las demás profesiones, y solo el sector educativo es el primero que abrió y el primero que cerró y todavía no abre. Antes de pasarle al doctor Brevé, voy a leer una noticia, pero también un televidente me escribe y me dice: Moderna también está autorizada para 12 a 18 años. La autorizaron en Europa. Me está hablando de la vacuna Moderna. Pero reitero, mandé a mis hijos a clases cuando no había ninguna vacuna y no eran centros de infección. Ahora se puede vacunar a los profesores. Hay que priorizar los profesores y regresar a clases con mascarillas y medidas anti-COVID. Poneme la noticia, Eddie, por favor. Acércame eso, la vacuna contra COVID que recomiendan para niños. Dice Londres, la Agencia Europea de Medicamentos, EMA por sus siglas en inglés, recomendó la aplicación de la vacuna Moderna contra el COVID-19 a menores de 12 a 17 años en la primera vez que se autoriza la vacuna para menores de 18 años. La EMA, el organismo regulador de la Unión Europea, dijo que en un estudio con más de 3.700 niños entre 12 a 17 años demostró que la vacuna Moderna ya aprobada para los adultos provocó una respuesta similar en los hipotes. El doctor Marlon Brevé. Bueno, ya que usted cita esa vacuna, yo voy a citar a el máximo funcionario en temas de educación del Banco Mundial, Jaime Saavedra, un exministro de Educación de Perú, que hoy ostenta el cargo de Coordinador General de Educación del Banco Mundial. Él decía que hay evidencia de países donde las escuelas han reabierto, de que esa decisión, es cierto, fue riesgosa, pero que manejada con una mitigación adecuada, con medidas de bioseguridad, con disciplina, con apoyo de padres de familia, con apoyo de los docentes, que hay evidencia que demuestra que los riesgos de contagio son muy bajos. Y yo coincido con el doctor Denis Cáceres y sí, quizás no coincidimos con el licenciado Fidel García, de que hay que reabrir. No podemos seguir perdiendo tiempo. En educación superior, desde febrero, se autorizó de parte de SINAGER la reapertura a través de pilotajes. Y los pilotajes son muy importantes porque le ayudan a las instituciones a ganar experiencia, a recoger información y datos, a manejar casos. Y al día de hoy las universidades que han reabierto, y obviamente que no ha sido de manera masiva, han sido las secciones que tienen laboratorios prácticos. Estos laboratorios se han venido impartiendo en los campus de las universidades. Y no han habido incidentes, no han habido contagios. Si bien es cierto, se ha monitoreado y si un estudiante tiene temperatura alta, se le impide entrar al laboratorio y se le manda a su casa y se le monitorea, ya hay protocolos establecidos. Y no podemos seguir esperando a que llegue febrero del 2022 para comenzar a experimentar con pilotaje. Sería ya el inicio de un tercer año donde se va a perder esta generación, donde siguen muriendo de manera intelectual muchos jóvenes. Tenemos que asumir algunos riesgos, tenemos que ver a las buenas prácticas, tenemos que aprender de otros países que han reabierto a pesar de que los docentes no estaban vacunados. Ahora hay una decisión del gobierno de vacunar a los docentes. Necesitamos reabrir, necesitamos ganar experiencia, aunque solo sean 3 meses. Todavía queda agosto, septiembre, octubre y parte de noviembre. 4 meses, en 4 meses podemos adquirir experiencia para que en enero, y no estamos hablando de febrero, ojalá en la primera semana hábil de enero ya se reabran los centros educativos. No podemos seguir tomando vacaciones en diciembre y enero. Necesitamos pilotear de aquí a noviembre. Es cierto, las elecciones son el 28 y las escuelas se van a entregar. Doctor Brevé, ¿las clases para usted hasta el otro año? En las universidades el 90% ha sido virtual, pero hay un 10% de clases presenciales
que comenzaron en febrero, ese porcentaje ha ido incrementando, subió al 15% en el segundo trimestre y ahorita en el último semestre, que es el tercer trimestre de algunas universidades, está entre 15 y 20%, pero solo los laboratorios. Ya hay experiencia y hay una gestión de parte de las universidades donde ya se ha vacunado a casi el 90% de los docentes de las universidades privadas, porque las universidades privadas, sus docentes cotizan al Seguro Social y hay una campaña para vacunar al otro 10%. Y los docentes están dispuestos a regresar. Y los padres de familia también están dispuestos a que sus hijos regresen. E igualmente, como ocurre en algunos colegios privados, hay un porcentaje de los estudiantes de universidades privadas que se han vacunado. Pero de nuevo, independientemente de que el estudiante esté o no esté vacunado, hay que reabrir a manera de seguir piloteando, seguir adquiriendo experiencia para que en enero de 2022 estemos listos. Estén ya todos los docentes vacunados, esté una gran cantidad de estudiantes vacunados mayores de 18 años, en el caso de las universidades, y de 12 a 18 en el caso de las escuelas y los colegios. Pero no podemos seguir esperando que la población esté totalmente vacunada para reabrir el sistema educativo. Necesitamos pilotear, necesitamos aprender de las experiencias y compartir de parte de las universidades todo el aprendizaje que se ha hecho, donde se ha demostrado que los estudiantes cumplen los protocolos, los docentes también los cumplen y que con el apoyo y como un sistema de monitoreo no hay contagios masivos. Eddie, ahí Raúl te envió algunas cosas que está considerando la población. Dice, le pido al profesor Fidel García, como exalumno suyo, que no hable de infraestructura, que siempre ha dado clases así. Otra, si nosotros somos el futuro de Honduras, todo está normal. Ahora menos las clases presenciales. Fernando Núñez, ¿qué podamos esperar del gobierno en el sistema educativo si los docentes costean el internet propio, el internet de los estudiantes? El equipo tecnológico también se ha comprado por padres de familia, de docentes, y el pago mensual siempre es tarde. Mauricio Maruca Oliva, está colapsado los hospitales con un sistema de salud deficiente. Los médicos trabajan con las uñas, ahora quieren llevar a los niños a clases. Pregunta, ¿solo importan los maestros y los niños cuándo se van a vacunar? Que no piensan en ellos, sin contar que no tienen las condiciones adecuadas. Hay escuelas que no tienen agua, no sean bárbaros. Desde febrero, dice Yoleni Ferrera Alvarado, desde febrero estamos dando clases 2 veces a la semana y el Señor Jesucristo nos ha guardado. Ramón Madrid, estos de ACJ solo son paja. Ellos pasan bien, muy bien con los millones que reciben como ONG. Una pausa y continuamos. Ya volvemos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Continuamos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Me dice la abogada Larisa Pineda, buenos días Raúl, la realidad educativa es terrible. El sector educativo no se puede adaptar a la pandemia, pues de último dejaron al docente. Seguimos con la secretaría que no ha hecho mejoras en los planteles ni contrataciones de personal de aseo. Recuerden que las escuelas públicas no cuentan en su mayoría con aseadores ni vigilantes de planta. Los docentes hacemos esfuerzos gigantescos de parte nuestra. La Secretaría exige que se priorice contenidos y no se le exige mucho al alumno. Es más, quieren que seamos flexibles, lo que provoca en los alumnos un cierto nivel de acomodo, pues ellos saben que deben pasar para evitar la deserción. Los alumnos se retiran y regresan a final de año para ser aprobados en 2 semanas, pues se nos pide que aceptemos a los alumnos, no importa si se han retirado y retornen al final del año, hay que evaluarlos. Estas medidas son elaboradas por personas que no les interesa la calidad educativa en el sistema público. A quien perjudican es al sistema público, dejándolo en total desventaja.
A los docentes nos cuenta cada hora de trabajo frente a la pandemia. De nuestro sueldo sale todo: internet, tecnología, saldo, los alumnos, guías y copias. Bien. Viceministra, ¿van a haber clases o no van a haber clases? Porque aquí estábamos platicando, Fidel dijo que ¿para qué? Si ya solo faltan 2 meses. Y él tiene su punto también, y la pandemia continúa y la pandemia está en lo más alto. ¿Vamos a volver a clases o no, viceministra? Sin duda. Debo aclarar algo. Como Secretaría de Educación le apostamos al retorno a clases semipresenciales por las condiciones en las que estamos hoy en día con la pandemia. Y en ese sentido, debo de mencionar que 1.290 centros están priorizados para mejorar sus condiciones de infraestructura con un financiamiento de aproximadamente 2.000 millones. Y lo otro que mencionaba el compañero Fidel, proteger el financiamiento en educación, el que ya se tenía, es lo que hemos conseguido. No considero que el gobierno toque el presupuesto de la Secretaría de Educación o del sistema educativo, porque aquí las universidades también reciben su aporte de parte del Estado, sino que para atender el tema de elecciones, el tema político partidario, pues lo hará a través de préstamos, lo que hemos visto en las noticias. Y por lo tanto, lo que ya tenemos en el sector educativo está priorizado. Y en el tema de las plataformas que tiene el sistema educativo en la Secretaría de Educación, en los niveles de básica y media, tenemos 4 plataformas fortalecidas. Tenemos en el 2020 más de 61,000 docentes capacitados para utilizar plataformas. Desde luego, siempre hay un proceso de mejora continua para que estos docentes puedan fortalecer sus habilidades y sus capacidades para atender estudiantes en línea o estudiantes a distancia. Fíjese que nosotros del monitoreo que como Secretaría hacemos para poder tomar decisiones informadas, de 49,000 docentes y fracción que fueron consultados, el 48.6 están atendiendo a sus estudiantes a distancia, es decir, con diferentes mecanismos de atención por la radio, por la televisión, incluso el WhatsApp, que el WhatsApp es una plataforma hoy en día que puede ser y que ha sido mejorada para poder hacer ese retorno y tener esa interacción con el estudiante. Claro está que el docente es fundamental para esa interacción y el aprendizaje apropiado de los estudiantes. Otro 48.8% de docentes manifiesta tener una atención a los estudiantes de manera mixta, es decir, lo hacen a través de interacción semipresencial con grupos de acuerdo a los espacios físicos de las aulas y el resto a distancia. Y un 2.6 está de manera presencial. Es decir, podemos tomar ejemplo no solamente de otros países, sino también a nivel de Honduras. Ya tenemos centros educativos que han retornado a clases con el consentimiento de los padres de familia. Me refiero en este caso a Ocotepec, el 94% de los centros educativos tienen clases semipresenciales. Y eso hace una gran diferencia. Otro departamento que ha hecho ensayos fuertes de clases semipresenciales es Atlántida, es Olancho. Ese es un aprendizaje para escalonar y de manera gradual y progresiva comenzar clases semipresenciales a partir de agosto. Como Secretaría de Educación no nos hemos quedado atrás con la entrega de equipo y material de bioseguridad a centros educativos, tanto con fondos nacionales como con fondos de la cooperación. Tenemos centros educativos equipados ya para que de manera diaria, desde abril a octubre, pudieron haber atendido estudiantes con el equipo y con el material. En ese sentido, decimos entonces que debemos de tener una mejor actitud
para poder hablar de regreso a clases. Cuando hablo de que no volveremos a clases presenciales es porque lo que estaba antes de marzo del 2020 difícilmente volverá. Tenemos que acostumbrarnos a una nueva forma de enseñar, a una nueva forma de aprender. Y aquí la comunidad, los padres de familia, los docentes, y repito, el nivel central de la Secretaría de Educación es normativo. Las decisiones se están tomando a nivel local y se deben de tomar a nivel local. Ahora bien, el sistema educativo es uno solo. Aquí tenemos que hacer una diferenciación en la forma de administración de los centros educativos gubernamentales y no gubernamentales. Estamos haciendo el acompañamiento para que SINAGER también les dé la autorización a estos centros. 147 centros educativos no gubernamentales están preparados para un retorno seguro a clase. Y es cierto, ha habido una fuerte inversión en centros educativos privados para poder garantizar esta continuidad de los aprendizajes, y también lo harán de manera semipresencial. Esas son las condiciones bajo las cuales vamos a abrir, y esperamos que el SINAGER, todo este proceso de revisión de condiciones de los centros educativos en esos 154 municipios, tengan ya la opinión técnica y la autorización para ese retorno semipresencial. Aprendizajes de la semipresencialidad ya los tenemos. La estrategia de retorno seguro a clases, el plan de bioseguridad del sistema educativo lo tenemos, y a ello se han adaptado planes de trabajo de cada centro educativo de acuerdo a sus condiciones. No necesariamente tiene que haber agua potable en un centro educativo para tener retorno semipresencial. La estrategia contempla cuáles son los mecanismos bajo los cuales pueden los padres de familia y docentes coadyuvar esfuerzos para poder sostener esa semipresencialidad. Así que como Secretaría de Educación le apostamos a ese regreso a clases semipresenciales de manera gradual, de manera segura, en esos 154 municipios en un inicio, y luego con todos aquellos docentes que han sido inoculados para poder garantizar la seguridad a la vida de tanto de docentes como de estudiantes. Posteriormente vendrá la vacuna a cierta parte de la población estudiantil que definitivamente tiene que hacer prácticas de laboratorio, sobre todo en bachilleratos técnicos profesionales, que sin estas prácticas no adquirirán las competencias para salir al mercado laboral o para insertarse en las universidades. Pero por eso también la Secretaría prepara esos cursos cortos para poder garantizar las competencias de los egresados de último año. Y aquí las universidades unirse también a estos procesos de formación. Próximamente estaremos aplicando la prueba preuniversitaria para conocer cómo están nuestros estudiantes, y ahí tenemos que unir esfuerzos para que ese segmento de la población que egresa de educación media pueda contar con las competencias mínimas, porque estamos hablando de competencias básicas en medio de la crisis que deben de priorizar, porque de lo contrario no logramos ni siquiera lo esencial. De que debe de haber una revisión del currículum, hay que revisar también qué tan aplicable fue el currículum con los docentes, que muchos docentes incluso desconocen el currículum. No se implementó al 100%. Y eso viene desde una formación inicial. Entonces, hay mucho trabajo que hacer, sí. Se están sentando las bases para esa continuidad y para garantizar, no solamente para quienes están dentro del sistema educativo, que son 1.800.000 y fracción de estudiantes que logramos sostener en el 2020 en comparación al 2021, que era 1.921.000. Hay mucho desencanto de la educación a nivel general, de niños, de adolescentes, de jóvenes que no continuarán. Y ahí está nuestro primer criterio para ser flexibles en la evaluación. Es el hecho de sostenerlos,
y mantenerlos en el sistema, porque una vez que un estudiante, sobre todo de octavo, noveno grado y el resto de los grados de los ciclos de media, es difícil que una vez que abandona, retorne al sistema escolar. Entonces, nuestra primera prioridad es la atención a los estudiantes, la atención y la retención de ellos para poder culminar el proceso educativo en lo que respecta a la Rectoría de la Secretaría de Educación, que es hasta el nivel medio. Tenemos diferentes proyectos de apoyo desde educación prebásica, básica y media. Son diferentes programas y proyectos que nos permiten esa sostenibilidad, pero de que hay muchas más cosas que hacer, es cierto, y por eso es que siempre digo, es de manera conjunta que vamos a poder construir un sistema educativo resiliente y verdadero que conforme esa base del desarrollo de una nación como nuestro país. Antes de seguir, pongamos lo que dice la gente, Eddie, por favor. Aquí me está escribiendo una profesora, me dice, soy maestra y nos tienen organizando los padres de familia en ITSEP para que sean ellos. Hola, de nivel prebásica no hablan, ¿acaso no existe para las autoridades de que sería fatal para los niños el regreso a clases? Ajá, seguí. El gran problema del retorno a clases semipresenciales es A, condiciones hidrosanitarias, B, transporte escolar, los padres no envían a sus hijos en transporte público, C, implementación, sostenibilidad de las medidas de bioseguridad, D, vacunas de la comunidad educativa. El Instituto Tecnológico del Litoral Atlántico de La Ceiba estamos en semipresencialidad desde abril en 11º y 12º grado BTP. Ha sido una experiencia exitosa, todo financiado por los padres de familia. Bien. Profesor Fidel. Bueno, cuando hablamos nosotros de la brecha entre el sector educativo privado y el sector educativo público, no estamos hablando de nada nuevo. En el contexto nacional, la brecha ha sido sobre todo en el tema de acceso a la tecnología, en acceso a los recursos académicos, no en la capacidad académica ni en la capacidad cognitiva, porque ahí no hay ninguna brecha, todos tenemos la capacidad. La diferencia es los recursos y la disponibilidad que se tiene de ellos. En ese sentido, creo que el amigo Denis Cáceres pues está dando algunos datos comparando al sistema educativo público de país sin inversión por parte del Estado o escasa inversión con un microsistema educativo de primer mundo o un nanosistema educativo de primer mundo que podemos tener en Honduras si nos referimos al sistema educativo privado, que pues hay algunas escuelas que prácticamente podemos considerarlas que están al nivel de las mejores escuelas de otros países o por lo menos en un grado semejante de acceso a los recursos. Entonces ahí la comparación en este momento de pandemia no es como tan pertinente porque sabemos que la brecha se va a incrementar cada día más. En la medida que esa brecha se estreche, pues estaremos en un sistema educativo fortalecido, pero eso depende de una palabra clave que le hemos mencionado aquí, creo que la viceministra lo volvió a mencionar, que es el tema de inversión. Cuando el doctor Brevé se refiere y creo que el doctor Héctor Savión también lo mencionó, que hay algunos sectores que han retornado pues y que le han entrado al tema de la resiliencia, se han adaptado a la adversidad. Efectivamente, sobre todo la empresa privada, todos los sectores privados, la mayoría, las maquilas y todo, el transporte, han entrado a esta etapa que nos están invitando, que la tomemos en 2 meses y medio que restan de clase. Perfecto. Pero aquí hay algo que ya la pregunta que va a quedar en el aire es ¿quién va a pagar el material de bioseguridad? Porque todo pasa por tener material y equipos de bioseguridad disponible en cada escuela. En los 22 o 23 mil centros educativos tiene que haber inversión por parte del Estado. Pero la pregunta es, ¿lo va a dar el Estado? ¿Lo va a dar el gobierno? ¿Quién va a pagar esto? Definitivamente que la respuesta es simple, lo va a pagar los docentes, lo van a pagar los padres de familia. Con respecto a lo que se refería a un televidente, un amigo que
fue mi alumno, pues un saludo de paso. Habla del tema de la infraestructura como una condicionante. No estamos poniendo como condición en este momento para un retorno a clases de manera semipresencial, algo que ha sido costumbre a lo largo de estos últimos años. Ha sido ya una norma en el país que los maestros, los estudiantes y los padres de familia seamos quienes sostenemos los centros educativos. Y si ha sido mi alumno, sabe, pues el grado de compromiso que tenemos nosotros cuando estamos al frente de un grupo de niños o jóvenes, y también el involucramiento que tenemos en nuestras comunidades, en el tema de la comunidad educativa. La reparación de los centros educativos ha corrido históricamente, por lo menos en los últimos 20 años, o más quizás, en los padres de familia y los estudiantes, a través de rifas, a través de barbacoas, a través de diferentes actividades económicas. Y qué decir de material de aseo, el personal de aseo, vigilancia. Muchos centros educativos tienen que pagarlo porque el gobierno no invierte en esto. Una televidente se refería y decía que han estado en clases presenciales y que el Señor Jesucristo les ha guardado. Bueno, qué bueno por ellos, pero hay más de 1000 docentes que no pueden decir eso, que el Señor Jesucristo los ha guardado. Muchos nos han escrito, nos dicen, hemos tenido que andar buscando matrícula, hemos tenido que andar buscando alumnos que no han regresado o que no se han conectado, y en esa dinámica nos hemos contagiado, y Jesucristo les ha guardado de que no se han muerto, pero el contagio está ahí. Eso es una realidad que no la podemos obviar. Yo más bien creo que aquí la actitud a la que se refiere la señora viceministra debe ser, esa actitud la tenemos y el compromiso lo tenemos como docentes. Es urgente regresar a clases, y eso lo dije desde el comienzo de mi participación. Urge, porque tenemos un sistema educativo colapsado, en coma, y no es culpa de los docentes, no es culpa de los padres de familia, ni es culpa de los estudiantes. Tenemos que encontrarle una salida a esto, pero todo esto va a depender que haya voluntad política. De nada sirve, como dijo Denis Cáceres, las propuestas de todos los sectores. Nosotros como Federación de Organizaciones Magisteriales o individualmente las organizaciones magisteriales hemos presentado propuestas y no se nos ha escuchado. Hemos estado predicando en muchos sectores que hemos podido opinar en temas educativos, y creo que el doctor Brevet también lo ha hecho a través de algunos espacios donde convergen las universidades, en el Consejo Nacional de Educación también. Ahí se predica prácticamente en el desierto. Quienes toman las decisiones, de nada sirve darles insumos técnicos, científicos, si al final las decisiones quedan en nada y no hay voluntad, porque creemos nosotros firmemente que están propiciando todo este descalabro en educación. Entre menos se educa un pueblo, más fácil es tenerlo cada 4 años votando por aquel que le pone la soga al cuello, o alabando pues al político corrupto que cada 4 años le da una libra de frijoles, y eso es lo que quieren, fomentar este tipo de situaciones para tener un pueblo lo menos educado posible. Bien, antes de ir con don Carlos, el gobierno no tiene presupuesto para invertir en bioseguridad. Quieren que sean los padres que se encarguen de eso, cosa que me parece irascible, tomando en cuenta que el padre vive el día a día. Esta es la respuesta a lo que dice Fidel. El gobierno jamás en 33 años me ha regalado un marcador, pero ahora que me van a dar mascarilla y guantes. Recuerden que el niño es asintomático. Será un genocidio si toman una medida de retornar a clases. Don Carlos Avión. Sí, justamente por eso es que nosotros en la federación hemos sido muy cautos, muy cautelosos, la asesoría a los afiliados, porque si yo hago toda la inversión en bioseguridad, y hay escuelas que han hecho números y son inversiones de millones de lempiras, y por mucha inversión en bioseguridad que yo haga, si me aparece un brote en la escuela, no lo dude que me la van a cerrar, ¿verdad? Que no puede, como ha pasado en varios países, ¿verdad? En España, por ejemplo, han cerrado por 20 días, 10 días, 15 días, cuando ha habido brotes entre alumnos y profesores. Pero aquí también el otro temor es que, o la otra situación que se va a dar, porque también hemos hecho encuestas, las escuelas han hecho encuestas internas,
más o menos un 50, 40, 50, 60% de los padres dicen que ellos mandarían a sus hijos a la escuela. Otros, esa otra casi mitad dice que no. Entonces, ante esa situación, por eso he escuchado al ministro de Educación decir que aquí hay dos condiciones para volver a las clases presenciales, o más, 3, 4. La primera es bajos contagios en la comunidad. Segundo, que es voluntario. El centro educativo decide, en el caso de las privadas, decide si quiere o no ofrecer servicios semipresenciales. Aunque claro, en la escuela privada sí queremos regresar a clases porque nos conviene porque el servicio que paga el padre de familia es porque se le dé lo mejor posible. Pero el tercer elemento pasa por la voluntariedad del padre de familia. No se puede obligar al padre de familia a enviar a su hijo a la escuela si él no quiere. Y aquí no hay ley que en estas circunstancias se le pueda obligar. De ahí entonces que, bueno, si el alumno va a la escuela presencialmente, ¿qué va a hacer la escuela? ¿Qué tiene que tener la escuela? Y obviamente ese protocolo de retorno seguro a clases se lo dice claramente. Todas las medidas de distanciamiento, el gel, la mascarilla, que no haya aglomeración, cómo separar a los alumnos en el aula, cómo separarlos en el recreo. En el caso del transporte, aquí hay que hacer una aclaración, y es que el transporte de alumnos es una práctica que se da aquí en Tegucigalpa, pero en el resto del país es muy escaso eso. En el resto del país, básicamente, el papá va a dejar a su hijo a la escuela, ¿va? Aquí en Tegucigalpa sí es una de las situaciones que le hemos planteado a SINAGER que debe tomarse en cuenta también. Y hay escuelas que son dueñas de sus medios de transporte y hay escuelas que los subcontratan. Esto va a subir costos igualmente. Entonces, y el otro punto y el otro temor que por lo menos yo personalmente dirigiendo escuelas lo tuve, es que si un alumno va a la escuela y se contagia, no le extrañe que más de algún padre de familia va a culpar a la escuela y la va a querer demandar en el caso, bueno, puede ser pública o privada. El pobre director de la pública va a terminar siendo demandado por ese padre de familia porque dice que por culpa de él su hijo se le contagió. Y como estamos viendo, los contagios entre los niños se están dando y también llegan con bastante severidad. He escuchado al doctor Videa y a otros médicos los casos que se están dando. Así es que, para resumir, pues todo esto es muy complejo, involucra muchas cosas que hay que valorar, pero sí es fundamental establecerlo. Debemos regresar a clases, debemos hacer todo lo posible como sectores, todos los sectores, hacer todo lo posible por regresar de la manera más segura posible, pero debemos regresar a las clases. ¿Denis? Sí. Bueno, me parece que ha sido un gran foro, muy importante. Voy a hacer un par digamos, de llamados de atención. Primero, ojo, sector político que no le pone atención al sector educativo. Tanto el oficialismo como la oposición, ninguno está mencionando cómo va a mejorar el sistema educativo ni cómo lo va a transformar. Y lo que está pasando en el sistema educativo es lo más grave que ha pasado en este país, posiblemente en los últimos 100 años en materia educativa. Es tan grave la situación que la mitad de los niños en edad escolar están dentro del sistema y la otra mitad está fuera. Así de grave es la situación y esto se puede venir en una convulsión social en los próximos años. Sin embargo, el sector político, tanto de los diferentes partidos, Nacional, Liberal, Libre, ninguno está tomando el tema educativo como bandera de transformación en este país. Ninguno lo está haciendo. Tanto de que en este país se está invirtiendo menos en los últimos años que quizás a principios del 2000. Ahorita la inversión es 4.7, 4.8, necesitamos un 8%. Solo el sector político puede tomar esa decisión. ACJ está participando en la Cumbre Mundial de Educación, del Foro Mundial del Banco Mundial, del GPI, el día de mañana. Pueden seguir la página de ACJ para ver cómo Honduras primero está participando
por primera vez en el Foro Mundial y cómo se van a plantear los problemas estructurales de este país y qué soluciones se les puede dar. Apoyamos como ACJ el retorno seguro para el mes de agosto, que lo ha planteado la viceministra Mengíbar, para que los niños de escasos recursos puedan regresar a clases en el mes de agosto. Así es que apoyamos esta iniciativa de la Secretaría de Educación, nos sumamos y con todo gusto vamos a poder apoyar. Y un último mensaje. Muchos sectores están cómodos porque el sector educativo está cerrado, porque temen que si el sector educativo abre, se les van a caer sus propias ganancias o sus propios objetivos. Más no saben que esta exclusión educativa a gran escala se nos puede venir en contra de la clase más alta y de las clases más bajas. ¿Por qué? Porque hay tantos jóvenes y tantos niños excluidos del sistema educativo que después no vamos a poder controlar esa masa, porque prácticamente no hemos formado absolutamente ninguna competencia en ellos para comportarse como ciudadanos normales. Esta población excluida es la que puede hacer la explosión social en este país. Si fuera un cambio positivo estaría bien, pero la historia nos muestra que más bien este conflicto, cuando excluimos a un sector, es de violencia, y por eso lo que vamos a tener en los próximos años es más violencia por no abrir el sector educativo. Doctor Berbé. Dos mensajes. El primero es que es grato saber que el 90% de los centros educativos de Cotepeque de alguna manera tienen cierta semipresencialidad. Me gustaría saber cómo estamos a nivel nacional, y pongo un ejemplo que siempre lo pongo en los foros públicos donde participo, el caso de la escuela Mercedes Calderón, que es una escuela comunitaria que la dirige el padre Víctor Cortés Calderón. Ellos no cerraron, pero tienen el apoyo de los padres de familia de manera voluntaria que mandan a sus hijos al centro educativo. Hay mucha organización comunitaria. Y el segundo es que este año hay que aprovecharlo y hay que pilotear esa semipresencialidad. Pero para el 2022 no podemos seguir pensando en que la pandemia va a mantener al sistema educativo cerrado. Para 2022 tenemos que enfocarnos en matricular a los que están todavía en el sistema educativo, recuperar a los que desertaron y matricular a ese segmento, retener a los estudiantes que se matriculan, nivelarlos y de veras que hacemos un llamado a los candidatos presidenciales para que sus asesores en temas educativos le pongan atención a la reapertura del sistema educativo a partir de enero, tomando en cuenta que hoy hay menos de 1.7 millones de niños y jóvenes matriculados cuando deberían ser más de 2 millones. Si bien es cierto, antes de la pandemia había 1 millón que estaba fuera del sistema educativo, durante la pandemia y todavía en esta pandemia se dice que es posible que 500,000 ha desertado. Necesitamos ojalá estar entre 2 y 2.5 millones de niños y jóvenes matriculados en 2022. Así que a los candidatos presidenciales ponerle atención a este tema. El descalabro del sistema educativo es crítico y si continúa un tercer año va a ser no 20 años de retraso, pueden ser 30 años de retraso. Bien, les voy a dar un minuto. Estoy de acuerdo con lo que ha dicho Denis, ha sido un buen foro. Para que nos despidamos, pero ¿qué fecha es hoy? Marlon. 26 de julio. ¿Van a haber clases o no van a haber clases? Finalicemos con esto. Voy a empezar con la viceministra Gloria Mengíbar, que le agradezco como siempre su comparecencia. Es importante, creo que ella hace una buena labor en el Ministerio de Educación. No porque esté en el programa, me parece, a ella la veo que trabaja. Así deben ser los funcionarios. Porque Marlon y yo nunca habíamos sido funcionarios y cuando lo fuimos trabajábamos. Recuerdo que acompañaba a Marlon a estar ahí endulzando a los profesores. Eran tiempos duros esos. Viceministra, gracias. ¿Vamos a ir a clases o no van a haber clases? Gracias, licenciado Raúl, por sus valoraciones. Es trabajo de todo un equipo que trata de darle respuesta en tiempos de crisis al sistema educativo. No cabe duda de que es una situación compleja. Como Secretaría le apostamos al regreso, estamos unidos a esa voz que clama como UNICEF
Hemos unido esfuerzos con UNESCO, con otros organismos internacionales, con el BID, con el Banco Mundial, con USAID, con diferentes organizaciones no gubernamentales que se encuentran en el país, dotando de equipo y de material de bioseguridad, juntamente con todo el esfuerzo que hace el gobierno para ese retorno gradual y seguro a clases. Nosotros esperamos que a partir del 2 de agosto iniciemos clases semipresenciales en esos 154 municipios. Eso depende del trabajo de SINAJER, depende de la respuesta de ellos. Independientemente de ello, algunos centros educativos ya lo están haciendo con la autorización de los padres y la comunidad organizada. El sistema educativo, debo de decirlo, es de todas, es de todos, y entre más involucrados estemos todos los hondureños, construiremos una mejor sociedad, una mejor educación y, por supuesto, una mejor Honduras. Estamos claros que para los estudiantes que regresen o que regresarán a sus aulas, los datos y los estudios lo sugieren, que durante años incluso seguirán sintiendo las consecuencias del aprendizaje que perdieron durante la pandemia. Debemos apostarle a ese regreso a clases para reducir ese impacto en Honduras, que tendrá un impacto en la economía, no solamente en nuestro país, sino que a nivel mundial. Por ahora, esta etapa de transición hacia una nueva manera de atender a nuestros educandos y brindar el servicio educativo requiere y exige de nosotros mayor entrega, mayor compromiso y una nueva manera de ver la vida. Solo yo les pediría a los docentes que tengan paciencia, que nos apoyemos unos con otros, que aunque sea solo con palabras de aliento, pero la mayor fuerza la encontramos en nosotros mismos, y es como debemos de alimentar nuestro pensamiento día con día, porque verdaderamente los recursos son limitados, van a ser limitados siempre, pero en la manera en que nosotros pongamos ese pensamiento creativo para resolver problemas a nivel de la comunidad, va a ser la forma en que podamos reducir el impacto a esta generación y a las próximas generaciones. Así que yo les invito a que, así como nos hemos unido a nivel central con universidades, con instituciones privadas, con la empresa privada y con muchos sectores de la población, la sociedad civil organizada, y es a través del apoyo de ellos que tenemos este plan trianual consensuado para poder reducir este impacto al 2023, que podemos hacer cosas mejores de manera conjunta, sí, y a eso es que le estamos apostando. Así que a partir del 2 de agosto esperamos la autorización del SINAJER para poder tener clases semipresenciales, por lo menos en esos 154 municipios que hemos identificado con baja nivel de contagio y que nos permite la implementación de medidas de bioseguridad tanto para niños como para docentes. La vacunación de los docentes continúa. Esperamos alcanzar en una sexta campaña el 100% de los docentes para continuar con nuestros estudiantes en edad de vacunación. Muchas gracias, don Raúl, y a todos los panelistas. Es un placer. Gracias a la viceministra Gloria Mengíbar, el presidente del COPEN. Nos despedimos, profesor Fidel. Gracias, Raúl. Yo diría que más bien, bueno, ¿será que van a hacer magia de aquí al 2 de agosto? Yo le diría más bien que vacunemos a 45,000 docentes activos que todavía restan en el mes de agosto con las 2 dosis, y se complemente la dosis a los que ya les aplicaron una dosis, y estaremos inmediatamente en las aulas de clase. Pero aquí vienen los padres de familia, son los que van a determinar, es el tercer elemento al que se refería el doctor Carlos Savión. Al final son los que van a decidir si valdrá la pena por 2 meses de clases exponer la vida de sus hijos en medio de este contexto, cuando nosotros estamos seguros que el gobierno no le ha interesado, no va a garantizarle material de bioseguridad. Y correcto lo que dice el amigo Denis Cáceres, no se está apostando por hacer una propuesta educativa. Ya no necesitamos parchos, ya no necesitamos reformas, necesitamos una verdadera revolución educativa, un cambio rotundo en todo esto que tenemos, porque nos está conduciendo a mediocridad y a tener cada día un pueblo menos educado.
Y eso pasa por saber elegir a quienes nos van a representar en el Congreso Nacional. Se ha demostrado, con lo que ha pasado últimamente en el país, que el verdadero poder está, los intereses se manejan en el Congreso Nacional. Si sabemos elegir, si sabemos escoger a los hombres y mujeres que van a representar al pueblo en el próximo Congreso Nacional, seguramente vamos a poder aspirar a tener mayor inversión en el sistema educativo. De momento nosotros nos mantenemos, lo primero es preservar la vida y pues definitivamente aquí hay un riesgo para todos y para todas. Muchas gracias, Raúl, y al pueblo hondureño. Bien, gracias a usted, al profesor Fidel García. Don Carlos. Sí, bueno, como conclusión a esto sabemos la situación como estamos y todo, pero ¿cuáles son las propuestas para salir adelante? Pues para mí yo propondría 3, 4 cosas puntuales que deben empezar a trabajarse ya. La primera, proponernos como sociedad, como gobierno, como país, que en el mes de agosto todo el personal de las escuelas, no solamente docentes, allí también hay secretarias, también hay aseadoras, también hay vigilantes, a todo ese personal vacunarlo, como dice Fidel, con la segunda dosis para quienes ya tienen la primera, con la primera y segunda dosis. De aquí a agosto ya el país tiene vacunas. Así que todo es de querer hacerlo y que propongámonos que para agosto todo el mundo esté vacunado. En segundo lugar, viendo a futuro, al corto plazo, primero hay que hacer inversión en educación, sí, infraestructura es fundamental. No podemos pensar que en pleno siglo XXI todavía hay alumnos sentados en el suelo o en trozos de madera. Eso no puede ser. Entonces aquí es de priorizar, ¿verdad? Entonces, porque las clases presenciales tendrán que volver y los alumnos deben tener las mejores condiciones. Capacitación docente, eso es fundamental. No podemos, aunque tenga licenciatura, pero es la práctica la que lo forma uno. Así es que la capacitación docente es fundamental. El otro elemento es la merienda escolar. Con tanta pobreza que hay en el país, tenemos que priorizar que los niños de zonas marginales y de zonas rurales tengan alimentación, que puedan tener una verdadera, y la escuela puede ser ese centro donde se les provea por lo menos un buen tiempo de comida al día. Entonces eso es práctico, fundamental. Tercero, cumplir con la ley y lograr que Hondutel sea el proveedor de internet de todas las escuelas del país, de todas las instituciones educativas. Está en la ley, está en el presupuesto general de ingresos y egresos de la República, una partida, el año pasado eran 625 millones, está en el presupuesto. Lo que pasa es que el gobierno lo toma para cubrir otras necesidades, porque como todos estamos de acuerdo, educación no es prioridad. Y este es un problema histórico de la educación hondureña. La familia hondureña tiene que poner a la educación como su primer objetivo, como su primera necesidad, porque si no vemos a la educación como lo fundamental para una familia, nunca vamos a progresar. Solo veamos los ejemplos de sociedades desarrolladas, como los chinos, los japoneses, los coreanos, los judíos, los árabes. Esos pueblos toda la vida le han dado a la educación una prioridad, y nosotros debemos hacer eso como familia, como comunidad, como sociedad, para que podamos salir adelante. Entonces yo plantearía pues que estas son cuestiones en las que y por último la revolución curricular. Ya no podemos seguir con este currículum centrado, amarrado como una camisa de fuerza desde Tegucigalpa. Por eso la ley fundamental lo hizo claramente. El currículum será territorial, que las comunidades, que los municipios, que los departamentos, que las regiones establezcan sus prioridades curriculares para que el sistema educativo responda a las necesidades de la población. Solamente, gracias por la invitación nuevamente. Gracias, don Carlos. Denis. Bueno, te agradezco. Gracias por habernos invitado y me gustaría que pusiéramos una fecha para el próximo foro, a ver si se ha hecho algo. ¿Para cuándo lo quiere? Dentro de la Secretaría de Educación. ¿Para cuándo lo Me quiere? parece que la segunda semana de agosto es una buena fecha para otra vez un foro de este tipo. Ok, gracias. Mi amigo, somos amigos con Marlon, fuimos compañeros de gabinete
nos conocimos pequeños en el colegio. Él está en San Francisco, yo en el San Miguel, después yo en el Guillén. Yo jugaba bien, de buen nivel, él era fuercero, pero jugaba bien Marlon también. Gracias Marlon por el rector de Unitec por estar aquí. Gracias a lo que decía don Carlos Avillón, inversión. Necesitamos para que todo lo que los diferentes panelistas han recomendado, que este gobierno invierta en educación y que el próximo aumente la inversión en educación. Muchas gracias. Gracias. Gracias a todos. Pasen buen día. Están a la espera de los restos de la compañera Carolina Echeverría Jailo, asesinada anoche en su casa en el Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal. Reiteramos nuestras muestras de respeto, solidaridad a la familia de Carolina Echeverría, asesinada anoche.